Ok, bienvenido otra vez. En esta entrega, ya siguiendo el desarrollo de, de la parte de osteoartrología en nivel superior, vamos a desarrollar este tema de generalidades del sistema articular eh, eh, o artrología o sinesmología, antes de estudiar las articulaciones del miembro superior. La artrología o sinesmología es la parte de la anatomía que estudia la composición y función de las articulaciones de todo el cuerpo humano. Por lo tanto, debemos clasificarlas y se puede clasificar según el grado de movilidad, según su eje de movimiento, según el tejido articular que se interpone en las superficies articulares, claro está, y según el tejido articular que la distingue. De las clasificaciones más elementales están según su grado de movimiento y según su eje de movimiento, perdón, según el grado de movilidad se pueden dividir a su vez en articulaciones inmóviles o las que son llamadas psicoandrosis, articulaciones móviles o de amplio movimiento como son llamadas también diartrosis, y articulaciones semimóviles o de movimiento ligero que son llamadas también osteoartrosis. Según el eje de movimiento se pueden clasificar en aquellas que rotan alrededor de su eje, que son también llamadas ortogonales o que giran, y aquellas que se trasladan en un plano perpendicular a sus ejes y el movimiento que hacen es de desplazamiento. Estas dos clasificaciones desde el punto de vista funcional, como les dije anteriormente, requerimos dominar el tema de los planos y ejes para poder comprender esto. La clasificación según el tejido articular que se interpone entre las superficies articulares, podemos decir que se clasifican en si hay continuidad, que es la llamada sinartrosis, y cuando no hay continuidad o discontinuidad en las superficies, que son las llamadas las diartrosis. Según el tipo de tejido articular que se distingue o se interpone, se clasifican en articulaciones fibrosas por tener tejido fibroso interpuesto en la superficie, cartilaginosa por ser el cartílago que se interpone, las sinoviales por ser un líquido sinovial y la membrana sinovial, claro está. La sinartrosis, que habíamos dicho que era donde había una continuidad de la articulación de los extremos óseos, como dijimos anteriormente, bueno, es una articulación que continúa de los huesos a través del tejido interpuesto. Como dije anteriormente, son la fibrosa y la cartilaginosa. Igualmente las articulaciones óseas, como son cuando está interpuesto nada más la parte ósea y no hay otro tejido interpuesto entre ellos. Las articulaciones fibrosas son llamadas sin fibrosis, y según el tipo de tejido fibroso que se interpone, se pueden clasificar a su vez en suturas, donde los huesos están unidos por un tejido fibroso de fibras cortas, prácticamente son imperceptibles a la visión macro y se dan entre huesos planos como son los huesos del cráneo y la cara. La sindesmosis, que es donde los huesos se encuentran unidos por un tejido fibroso de mayor longitud, son perceptibles a la visión macro, y asociados a ellas hay unos engrosamientos fibrosos que se llaman los ligamentos, que rodean el hueso y que están involucrados en ello y claro, le confieren cierta movilidad.
Las que se dan por membrana interosa serán el otro tipo de este tipo de articulación, que son hojas fibrosas que se unen a los huesos, y por último las que son llamadas gonfosis, que es una prolongación en forma de espina que calza en un hueco de alveolo. Eso se da entre la raíz del diente y el alveolo. Las articulaciones cartilaginosas o que tienen cartílago interpuesto pueden ser de tipo sincondrosis, que tienen interpuesto el cartílago hialino, o las que tienen interpuesto un fibrocartílago, como las articulaciones esternocostales, y la sínfisis, como las articulaciones como la sínfisis púbica. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales también es una de ellas. Estas se caracterizan por ser de movilidad limitada, individual, igual que las fibrosas, y actúan en conjunto con otras que se ven configuradas para la absorción, sobre todo mecánica de impacto. Las articulaciones óseas son fusiones, prácticamente soldaduras entre los huesos, por eso son denominadas sinostosis, con las características que son completamente inmóviles, como son el caso del sacro. Las articulaciones de tipo diartrosis son llamadas así por ser discontinuas. Acuérdense que ya les hablé de la sinartrosis, ahora vamos a hablar de las diartrosis. La superficie es discontinua y se caracteriza por tener un espacio o una cavidad articular que separe esa continuidad de los huesos o le interrumpe. Todas las articulaciones sinoviales, como les muestro ahí, son de tipo diartrósicas, por lo que el espacio o cavidad es llamada cavidad sinovial, y están agrupadas en articulaciones más móviles, son las articulaciones más móviles del cuerpo, con un grado complejo y de diversas funciones. Las articulaciones sinoviales se caracterizan por presentar una cápsula articular que limita esa cavidad, hace una cavidad virtual entre los dos extremos óseos. Las superficies óseas que forman las superficies articulares están revestidas por un cartílago y es del tipo hialino. La cápsula articular tiene unos engrosamientos a sus lados, que son denominados ligamentos, donde necesita ser fortalecida esa cápsula, y es revestida en su interior por una estructura que se llama membrana sinovial. Estas articulaciones sinoviales a su vez se pueden clasificar según la forma de las superficies articulares en 6 géneros. Las articulaciones esferoideas, llamadas también enartrosis, donde una de las superficies articulares son esféricas o semiesféricas y la otra es una superficie cóncava que aloja esta superficie convexa o esa semiesfera. Un ejemplo de ellos es la escapulohumeral, que vamos a ver más adelante. Las articulaciones helizoideas son también llamadas condilias, donde las superficies son de forma helizoidal y están dispuestas de manera inversa. Como ejemplo, la articulación temporomandibular, que a su vez se puede subdividir en una articulación helizoidea bicondilia, o como la femorotibial o la radiocarpiana, que son articulaciones helizoideas bicondilia doble. Las articulaciones tipo celar, llamadas también por encaje recíproco, se asemeja a una silla montar, también por esa razón también son llamadas así, por la disposición de sus superficies articulares. Una es en forma convexa y la otra en forma cóncava, y tienen una diferente orientación, por eso se llama encaje, por lo que se compara con una silla montar y le permite una movilidad en 2 ejes, como la articulación, tenemos un ejemplo como la articulación trapecio metacarpiana, el dedo pulgar,
de la mano es la más característica de todo. Ok, los otros tipos de articulaciones o según la forma de las superficies articulares, serían articulaciones trocoides con su superficie dispuesta en cilindro, es de forma convexa o cóncava, con una contraparte de igual forma o contraria a la primera, que le permite un movimiento en un solo eje, rotando. Rotando sobre su eje, sobre el eje del hueso o del eje de la articulación. Es un movimiento que se llama movimiento en pivote, y la más característica es la articulación radioulnar o radiocubital proximal. La otro tipo de articulación es la tipo gínglimo o tipo toclar, con un extremo en forma de polea y en contraparte una superficie cóncava con bordes elevados que encaja en la garganta de la polea. Resultado, un mecanismo de bisagra con un movimiento uniaxial como la articulación humerocubital o humeroulnar. Por último, cuando hablamos de clasificación de las articulaciones sinoviales según la superficie, hablamos de la articulación plana o artrodia, con una superficie más o menos plana que le permiten deslizarse una sobre la otra, y cambia la inclinación permitiéndole el movimiento multiaxial, con un desplazamiento leve como son las articulaciones de los procesos vertebrales. Las articulaciones sinoviales, como ya les mencioné anteriormente, se caracterizan por tener una cavidad sinovial, está delimitada y unida por una cápsula articular, la cual esa cápsula se inserta a nivel del hueso, alejada generalmente de las superficies articulares. Mientras más alejada su inserción, más movilidad le permite a los dos extremos óseos. Está dispuesta como un banquito fibroso con cierta elasticidad o complacencia para permitir los movimientos articulares. Esto convierte el espacio de la cavidad articular en una zona con su propia dinámica y fisiología. La función mecánica de la articulación está reforzada por un engrosamiento en la misma cápsula para dar mayor estabilidad o limitar el desplazamiento, y estos engrosamientos son llamados ligamentos, que la gran mayoría son casi que muchas veces indeterminados con la cápsula. En otros casos se delimitan bien, y su mecanismo es prestarle mayor estabilidad a la cápsula articular como medio de unión. La cápsula articular está revestida en su parte interna o en su cara articular por una membrana que se extiende hasta revestir la parte del hueso, a excepción de las superficies articulares que están revestidas por cartílago, formando como un verdadero tapizado y rellenando todos esos espacios vacíos. Ese tapiz, vamos a decirlo así, se llama membrana sinovial. Esta membrana tiene la característica que es ricamente vascularizada y produce un líquido que lógicamente es llamado líquido sinovial por su origen, con un aspecto transparente, espeso, grueso, el cual desde el punto de vista de composición tiene elementos y materiales para tanto la alimentación y reparación del cartílago articular como las estructuras que están dentro de la articulación. El cartílago articular reviste las superficies articulares. Esto me evita de que haya un roce directo de hueso y hueso. Es una superficie o un material menos resistente que el hueso, pero con una menor fricción, por lo menos hay un menor desgaste, y
me permite el mejor deslizamiento de una superficie sobre la otra. Su grosor o su cantidad es proporcional a los movimientos de la articulación, por lo tanto es de mayor proporción en las articulaciones muy móviles. Este cartílago es completamente vascular, por lo tanto su nutrición es espesa de líquido sinovial. En la gran mayoría de las articulaciones sinoviales presentan otras estructuras diferentes al cartílago, y es al cartílago hialino, y son las estructuras de fibrocartílago. Estas estructuras tienen diferentes funciones mecánicas, que son generalmente de soportes de carga o de suplementos de estabilidad. Entre las que soportan carga están los discos y los meniscos articulares, como los que se encuentran en las rodillas. Los discos se encuentran entre las vértebras, caracterizados por estar interpuestos entre superficies articulares de articulaciones de carga, como anteriormente les mencioné, la columna y la rodilla. Estos discos y meniscos, además de soportar las cargas, adecúan o amoldan, ¿verdad?, la concordancia entre las mismas superficies a través de sus dos caras, y una tercera cara que se inserta en la cápsula articular. La estructura por excelencia del fibrocartílago que suplementa, ya vimos la que soporta cargas, ahora la que suplementa la estabilidad articular es el labrum articular o rodete. Esta es la estructura por excelencia. Generalmente es en forma de anillo, dispuesta alrededor de las superficies articulares en forma de cavidad, y su función es ampliar esa superficie de contacto de la cavidad. Las articulaciones que más vamos a decir, la insignia pues, de este tipo de estructuras es la cadera y el hombro, con mayor función a nivel del hombro. Generalmente este rodete o labrum es de forma triangular, la cara de contacto con una cara de contacto hacia la superficie articular y otra cara, ¿verdad?, donde está una inserción ósea, y la otra cara es para la inserción capsular. La vascularización de las articulaciones es dada por una red periarticular arterial y venosa que se relaciona con la cápsula articular. Como les dije ya anteriormente, el cartílago no presenta vascularización, por lo tanto su nutrición es dada por la vecindad ósea, además del líquido sinovial. La inervación articular es solamente sensitiva, propia, somática o autónoma, rica en corpúsculos sensitivos en la cápsula y membrana sinovial. Esta red me permite una sensibilidad al dolor cuando hay ruptura de ligamentos o cápsula, y una sensibilidad propioceptiva. Esto es consciente, de una forma consciente e inconsciente, informa la posición articular y regula los movimientos en rango y velocidad. Y por último, una sensibilidad de actitud que permite un automatismo de los movimientos más usuales, como la marcha o la bipedestación. Recordemos que uno de los criterios de clasificación articular son el tipo de movimiento y según el grado de movilidad. Los movimientos articulares son el producto, como ya les hemos mencionado, del deslizamiento de las superficies articulares entre sí, y según las características de cada una serán unas más permisivas que la otra, lo que determina el tipo según el criterio de movilidad, claro está. Estos movimientos son la flexión, donde se caracteriza por el doblez o disminución del ángulo entre los huesos que están en contacto; la extensión, que indica la recuperación del ángulo entre los huesos, o lo que se llama enderezamiento; la abducción, que se aleja del plano sagital o se separa del plano sagital; la aducción, que se acerca a ese plano sagital o se aproxima; la rotación, que es una rotación sobre su propio eje longitudinal, sobre el propio eje longitudinal del hueso, y puede ser externa o lateral, o interno o medial.
La pronación es una rotación específica al segmento del antebrazo, donde el antebrazo y la mano rotan medialmente cuando la palma de la mano se orienta hacia atrás, y el radio rota sobre su propio eje longitudinal. La supinación es el movimiento contrario a la pronación, donde se restablece el antebrazo y la mano en la posición anatómica. La circunducción es el movimiento compuesto integrado por la sumatoria de varios movimientos. La oposición cuando el pulpejo del dedo se acerca al otro haciendo una especie de pinza, por lo tanto el pulgar prácticamente tiene la voz cantante en ese tipo de movimientos. La elevación cuando un segmento se desplaza hacia arriba, el descenso hacia abajo. La eversión es un movimiento específico de la planta del pie cuando se aleja del plano medio del cuerpo y se ubica lateralmente. La inversión es el movimiento contrario al anterior y ubica el pie medialmente. La antepulsión, que es un desplazamiento hacia adelante de un segmento. La retropulsión, bueno, el desplazamiento hacia atrás. La elevación es el desplazamiento de un segmento hacia arriba. El descenso, el desplazamiento de ese segmento hacia abajo. La protrusión, la retracción y la diducción son movimientos propios de la mandíbula. Al hablar de movimientos simples nos referimos siempre a la flexión y la extensión, la abducción y la aducción, rotación externa y la rotación interna. Esos son los 6 movimientos básicos. Los movimientos complejos son el resto que les nombré, porque se llaman complejos porque involucran posiblemente 2 o más movimientos de estos simples, por lo tanto surgen de la combinación de ellos. Cada articulación está conformada físicamente para realizar algunos movimientos con sus respectivas restricciones mecánicas. Existen otros factores que afectan el movimiento para lo que físicamente están hechos. Los factores como la integridad de sus componentes y su flexibilidad dependen de otros factores y son los más importantes. La flexibilidad, la flexibilidad es la posibilidad de la articulación para realizar el movimiento para lo que fue físicamente estructurada. Esta flexibilidad no va a depender solamente de los elementos de superficies articulares, sino también de los elementos de su estabilidad, o los llamados medios de unión, y de los elementos vecinos de las articulaciones, como son las inserciones musculares. Los elementos de estabilidad articular o medios de unión son la cápsula y los ligamentos. Estos son, vamos a decir, los medios de unión estáticos. Hay muchas articulaciones que tienen también estabilizantes dinámicos, que son las inserciones musculares o la densidad con algunos músculos. Los elementos, la gran mayoría de las veces de estos elementos estáticos como los ligamentos son engrosamiento, como ya les dije anteriormente, muchas veces imperceptibles. El principal elemento externo que limita un movimiento es el factor muscular y por lo tanto son considerados la mayoría de las veces como estabilizadores activos, ya les mencioné anteriormente eso, o ligamentos activos de la articulación. Bueno, esto tienen que revisarlo para que podamos desarrollar el próximo tema, que es la descripción articular de todo el miembro superior. Hasta ahora la bibliografía que les hemos recomendado la mantenemos para que profundicen un poco sobre esto. Bueno, nos conseguimos entonces en una próxima entrega.